Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar este circuito que se compone de esta fuente de voltaje constante de 24 volts, estas dos resistencias de 4 ohms y esta fuente de corriente de 2 amperes. Vamos a iniciar asignando nombres a estos elementos para la facilidad en el planteamiento de las ecuaciones para el análisis. Entonces vamos a decir que este es voltaje B, que es por así decirlo el voltaje pues es de esta fuente. A esta vamos a llamarla R1, resistencia 1, a esta R2, resistencia 2, a esta corriente de esta fuente vamos a llamarle IF, de corriente de la fuente, y pues con esta forma, de esta manera pues ya podemos empezar ahora sí en análisis. Bueno, para empezar vamos a analizar lo que pasa con las corrientes. Vamos a proponer una corriente que sale de esta fuente de voltaje, aumentando el potencial, y se dirige hacia acá. Vamos a llamarle IAB, corriente de AB, la cual va a pasar por esta resistencia y va a llegar al nodo B. Al nodo B también llega IF de 2 amperes y sale para acá. Entonces lo que podemos hacer es aplicar ley de Kirchhoff de corrientes en este nodo I para de esa forma escribir esta corriente en términos de esta que ya conocemos y esta que nos interesa conocer. Entonces vamos a aplicar eso, vamos a aplicar ley de Kirchhoff de corriente en ese nodo B. Entonces, ley de Kirchhoff de corriente en nodo B nos dice que la suma algebraica de las corrientes de ese nodo que entran y salen pues es igual a 0, pero en este caso pues entra IAB, entra esta IF, pero sale I minúscula. Eso por supuesto es igual a 0. De aquí podemos poner esta IAB en términos de estas dos, que esta conocemos y esta nos interesa conocer. Entonces tenemos que IAB es igual a I menos IF. Muy bien, entonces ya teniendo esta corriente que pasa a través de esta resistencia de 4 ohms, que está en términos de la corriente que queremos conocer, al igual que este voltaje, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes en esta trayectoria para pues poder obtener el valor de I de la corriente esta. Para eso pues vamos a recalcar que esta fuente de corriente tiene la misma diferencia de potencial en sus nodos que esta resistencia. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces pues la corriente va acá abajo. Eso nos indica la polaridad de esta resistencia, que va a ser disminuyendo el potencial. De esta forma el voltaje de B a C viene dado por, aplicando la ley de Ohm, la resistencia R2 por la corriente que pasa a través de esta resistencia, que es I. Asimismo para este voltaje de A a B, que tenemos esta corriente IAB que está en estos términos por la resistencia que es R1. Entonces con eso vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes de voltaje en sentido antihorario. De esta forma aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje, nos dice que la suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada debe ser 0, pero en este caso tenemos acá estamos yendo aumentando el potencial, ¿no? Estamos yendo de menos a más, por lo tanto esto va a ser menos el voltaje de B a C. Luego aquí de igual forma estamos viendo contracorriente, estamos aumentando el potencial. De igual forma esto es menos el potencial o el voltaje de B de A a B, la diferencia de potencial de A a B. Ahora al momento de llegar acá estamos disminuyendo el potencial, pues estamos yendo de más a menos, entonces más B igual a 0. Vamos a aplicar la ley de Ohm para el caso de estos dos voltajes, que vamos a tener entonces
el voltaje de B a C habíamos dicho que es resistencia 2 por la corriente I, entonces menos R2 por I, menos el voltaje de A a B, que tenemos R1 por I a B, que es esto, entonces menos R1 por I menos IF, y más este voltaje B, que ya lo conocemos. Esto es igual a 0. Vamos a agrupar los términos que contengan I de esta forma. Ambos tienen un término negativo, entonces también lo podemos factorizar. R2 más R1 por I, menos por menos nos da más B más R1 por IF igual a 0. Podemos despejar I sumando a ambos lados este término y dividiendo entre esta suma de resistencias. De esta manera I va a ser igual a este término, que es el voltaje de la fuente más el producto entre resistencia 1 y la corriente de la fuente de corriente entre R2 más R1, lo cual pues conocemos todos esos datos y vamos a sustituir. Tenemos 24 volts más R1, que es esto de 4 ohms, por IF, que son 2 amperes, que son 8 volts, el producto, sobre la suma de estas resistencias, que son 4 ohms más 4 ohms son 8 ohms. Y esto tenemos son 32 sobre 8 amperes, lo cual son 4 amperes. Entonces ya obtuvimos el valor de esta corriente, que son 4 amperes. Habiendo obtenido este valor, por supuesto podemos obtener esta corriente de esta I a B, que pues son 4 amperes menos 2 amperes, son 2 amperes. Y también podemos obtener los valores de estos voltajes que habíamos nombrado antes. Entonces, de esta forma, el voltaje de B a C es la resistencia 2 por I, lo que es 4 ohms, lo que vale I, que son 4 amperes, que son 16 volts. Y desde luego el voltaje de A a B es igual a la resistencia 1 por esta corriente. Su valor lo conocemos, entonces esto es igual a 4 ohms por 2 amperes, que son 8 volts. Entonces, de esta manera ya habríamos obtenido todos los datos de este circuito. Entonces vamos a volver a dibujarlo con sus datos completos. Entonces esta es la fuente de 24 voltios. Luego tenemos la resistencia 1. Bajamos, tenemos la fuente de corriente. Y por último, la segunda resistencia. Muy bien. Esta fuente de voltaje pues son de 24 voltios. Por aquí va una corriente de 2 amperes. Luego esta resistencia es de 4 ohms, que va pues esto va disminuyendo el potencial, o sea que va de más a menos, y aquí se encuentran 8 volts. Luego pues esta fuente es de corrientes de 2 amperes, y por aquí va una corriente de 4 amperes, que pues viene siendo la suma de estas dos, ¿no? 2 amperes más 2 amperes, pues estas son 4 amperes. Esta resistencia es de 4 ohms,
y pues ya vemos que la polaridad les va disminuyendo el potencial, más menos, y aquí la diferencia potencial entre estos dos nodos es de 16 volts, ¿no? De B a C. Y pues eso concluye el análisis de este circuito.